Tengan todas, que Dios me las bendiga. Vamos a continuar la meditación en el capítulo 11 y en esta ocasión a mí me corresponde el versículo 24 al 26. Vamos a estar meditando en 3 versículos, hermanitas. Y comenzamos con el versículo 24 que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En el versículo 23 nos habla de los padres de Moisés. Y yendo al capítulo 2, podemos ver la historia, como, como la madre de Moisés, protegiendo a ese bebé, guardándole su vida. Lo tuvo por 3 meses, dice la historia. Y que viendo el peligro, que él ya no podía ser ocultado, pues decidieron ponerlo en una barquilla y a manera que llegó a manos de la hija del faraón. Pero veamos, hermanitas, qué significa ser hijo de la hija de faraón. Según Hechos, capítulo 7, del versículo 20 al 40, tenemos el relato de Esteban, hermanitas. Y en el versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Entonces, aquí nos da a entender un poquito de la vida espléndida que había tenido Moisés, donde él había sido instruido en todos los conocimientos y avances de esta nación de Egipto, que era una ciudad muy comercial, muy próspera, y había sido instruido. Y dice que era poderoso en sus palabras y obras. Entonces quiere decir que no era un hombre que pasaba desapercibido, era un hombre que tenía mucho peso. Entonces, hermanitas, aquí yo puedo ver que cuando Moisés está rehusando ir a hablar con el faraón, podría ser el miedo que tenía de enfrentarse a él, porque conocía lo que era estar enfrente del faraón y haciéndole una solicitud muy difícil. Entonces, él dice que era poderoso en palabras, que él no era tardo para hablar, estaba usando excusas, pero el plan de Dios de todas maneras se realizó. Ah, si pudiéramos, hermanitas, hablar acerca de Moisés, necesitaríamos mucho tiempo, un tiempo muy largo, el que no tenemos. Pero ah, dice que Moisés es el único que se dice ser un tipo de Jesucristo. En Hebreos capítulo 3 nos habla que Jesucristo, dice Hebreos capítulo 3, Moisés tenido como fiel en toda la casa de Dios. Este es un testimonio de Moisés, no son palabras de él, es un testimonio de otro. Por lo tanto, si es de Jesucristo, es testimonio verdadero. Entonces, hermanita, en el versículo 5 vemos la comparación. En el versículo 5 de Hebreos 3 está haciendo la comparación entre Jesucristo y Moisés, dándole honor y todo y toda la majestad a Jesucristo, porque él era mayor que Moisés, porque Moisés era un apóstol, era un líder en el Antiguo Testamento. Él se desarrolló en todo lo concerniente a la salida de Egipto. Él cargó con la responsabilidad y dice que fue fiel en todo lo que se le mandó. Ah, dice Números capítulo 12, versículo 7, dice otra vez: no así
a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué bonito testimonio, hermana. El versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces nosotros podemos ver que en la actitud de Moisés, de renunciar a una vida llena de lujos, recibiendo honores, respeto, podía tener las mejores vestiduras, a la fama, posición, influencia, una vida en grande en el palacio. Pero todo esto él renunció con un propósito, hermanas. El propósito ya el Señor lo tenía preparado. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y me llamó la atención la palabra tesoros, hermana. Y yo encontré que el significado de tesoro en el diccionario es que tesoro es en lo terrenal, es un depósito donde podemos guardar, en este caso los egipcios, guardar oro, plata, piel, grano, tejidos, aceite. Pero en sentido poético, hermanas, en el Salmo 135, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Dice, un momento, hermana, que los cielos, que la lluvia, hermano, los elementos naturales, dice, se dice que los elementos naturales, hermanas, como la lluvia, son tesoros que Dios guarda en los cielos. Y eso está en el Salmo 135, versículo 7, hermanita. Moisés, al igual que muchos siervos de Dios, hermanas, hizo la mejor decisión de servir a su Dios. Podemos ver en Hechos capítulo 7 del 1 en adelante que Esteban habla al Sanedrín, pero el resultado de su relato enciende la ira de los sacerdotes y de los que estaban en ese lugar, y vemos en la historia de que él fue apedreado. No le gustó lo que escucharon sus oídos. Entonces, hermanitas, vemos que el galardón que Esteban escogió era el que estaba en los cielos, no importándole lo que iba a sufrir aquí en la tierra. Y lo mismo hizo Moisés, hermanitas. En Hechos capítulo 5 y versículo 40 y 41, hablando de los apóstoles, dice el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo y Silas, hermanitas, en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 20, vemos el resultado del encarcelamiento de Pablo y Silas, cuando las puertas se abrieron y resultó, hermanas, la conversión del carcelero, una ganancia. En Mateo capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es, hermanas, en la parte final del versículo 26 dice, puesta la mirada en el galardón. Y este es el galardón que ellos veían, que ellos creían que iban a tener por la fe. Moisés, al igual que todos los héroes nombrados, hermanas, en este capítulo 11 del libro de Hebreos, tuvieron algo en común, hermanas, y esto es fe y obediencia. En Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanitas, estos 3 versículos están tan enriquecidos, hermanas, y podemos ver la vida, el camino angosto y el camino estrecho. Nosotros, como cristianas, somos instruidas a caminar por ese camino estrecho, siempre con la mirada puesta en el galardón. Posiblemente aquí no lo vamos a tener. Puede ser que nos vayamos de este mundo sin recibirlo, como lo hicieron ellos. Pero esto está reservado, está guardado y nadie nos lo va a quitar. Es por eso que el Señor nos exhorta, nos anima a que nosotros tratemos de imitar estos héroes de la fe, porque en ello vamos a encontrar fortaleza, porque es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios acerca de hombres que fueron muy trabajadores y que tuvieron fe y obediencia. Esta, hermanitas, es la meditación de este día y que el Señor me les bendiga.